Acá en la mañana de la radio, La verdad que la gente, voy a arrancar antes de presentarlo a este joven señor que lo tenemos acá, lo habíamos anunciado, Alejandro Parnás, ya estamos en vivo a través de las redes sociales. Ayer hubo gente que me dice, che Pichi, ¿no tenés miedo? ¿Miedo a qué? Es un invitado, la radio no hace política, la radio no pone ni saca políticos. Para mí es un gusto y un placer tenerlo, creo que la segunda vez que lo tenemos acá en la radio. Y aparte, saque, corre, tenía ya mi cebador de mate. Además creo que tenemos una provincia democrática, políticos democráticos que entienden la democracia, entonces no había problema. Señoras y señores, en la mañana de la radio del pueblo, el señor Alejandro Parnás. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Pichi. Un gustazo estar aquí, muy agradecido. Bueno, sus palabras empiezan por uno de los puntos más álgidos, ¿no? que nos llevan a nosotros a hacer política en la oposición, y es esta cuestión del miedo, ¿no? ¿Miedo a qué? ¿Miedo por qué? Lamentablemente, bueno, es un sistema, el modelo que gobierna Santiago del Estero ya hace muchos años, se basa en tratar de inculcar este temor, ¿no? Basado en la cuestión de esta dependencia que se ha creado y de que la gente tiene muy poco para poder sobrevivir, y el mensaje que desde arriba nos bajan es: ojo, tienes poquito, pero si te plantas vas a perder lo poco que tienes. Eso es lo que nos quieren inculcar, y así nos vienen llevando de la oreja hace tantos años. Nosotros venimos a cambiar esto, ya está. Estamos, vos lo decías bien, en un país democrático. Hace muchos años hemos recuperado la democracia, ¿no? Entonces nosotros estamos aquí para plantarnos ante esto y para asegurar a los santiagueños que uno de nuestros principales objetivos va a ser erradicar el temor en Santiago del Estero. Muy bien. Bueno, vamos a meternos en una entrevista exclusiva. La verdad que queremos aprovecharte. Hubo mucha repercusión, la gente... hasta ayer que nosotros no habíamos publicado nada, que la gente no lo sabía, después publicamos en algunos de nuestros estados tu presencia acá, y hubo mucha gente que la verdad quería venir acá a la radio, me dice, che Pichi, va. Bueno, además tuvimos gente que vino. ¿Cómo ves el movimiento político con tu candidatura? ¿Cómo lo vienes trabajando? Sabemos que lógicamente a cualquier opositor al gobierno provincial se le hace cuesta arriba, pero ¿cuál es la repercusión que vienen teniendo? Bueno, nosotros desde que hemos formado este espacio político, la verdad que nos hemos sorprendido por el acompañamiento. Creo que hemos llegado a un momento de nuestra vida como sociedad en el que la gente ya está perdiendo el miedo de esto que estábamos hablando al principio, ¿no? Todavía, por supuesto, quedan algunos resquicios de este modelo en este sentido, pero el acompañamiento es cada vez más grande. Conversábamos recién en la reunión con el amigo Omar Díaz, que nosotros venimos con un planteo de un proyecto de provincia desde hace muchos años, con el mismo discurso, con los mismos objetivos, con las mismas ideas, y hasta hace algún tiempo atrás, no muy lejano, sentíamos que le hablábamos a la pared, ¿no? Que no teníamos eco del otro lado, y a veces uno se plantea y se cuestiona y dice, capaz que somos nosotros los equivocados, capaz que somos nosotros los locos, y ha llegado un momento desde hace un par de años en el que vemos cada vez más eco, donde observamos que la gente está cada vez más animada a intercambiar, a mostrarse, a plantear sus reclamos, sus ideas, sus sueños abiertamente, sin temor a las consecuencias, ¿no? Y eso nos está dando mucha esperanza. Estamos recorriendo mucho el interior, y el acercamiento de la gente es permanente, cosas que estamos viviendo ahora que no hemos vivido en 15 años, por lo menos en mi caso, haciendo política. Vos sabés que al menos yo tengo mi forma de pensar, no soy el dueño de la verdad, siempre lo digo, pero me gusta expresarme, me gusta dar consejos por la radio, siempre digo, nosotros no venimos a cambiar el mundo, sino a concientizar.
Y siempre trato en lo posible de buscar en las redes sociales. Y creo que las redes sociales ha sido un arma fundamental para aquellos que están haciendo política del otro lado del oficialismo. Creo que, miren, los otros días hablaba con un amigo y digo, es muy difícil cambiarle la mentalidad al viejo, a la vieja, ¿no? ¿Por qué? Porque no usan mucho las redes sociales. Ahora a los jóvenes no les podés mentir. Los jóvenes están en TikTok, hoy las redes sociales te transmiten toda la información. En el caso tuyo, hoy te mandás, como a mí me gusta expresarme vulgarmente, te mandás un moco, el famoso moco que... Y al otro día sos noticias en todas las redes sociales. Entonces creo que han quedado muy expuestos los partidos políticos, los políticos en sí, que hoy todo el mundo sabe quién es quién, cuáles son las intenciones, hoy queda archivado todo. Hoy hay muchos videos, yo veo los videos de Cristina con el 82% móvil, y muchos cuestionamos a este gobierno y digo, che loco, pero mira esto. Entonces creo que las redes sociales han favorecido para que la gente saque sus propias conclusiones. Yo siempre digo, hoy tiene más información. Yo tengo 48 años, hace 20 años atrás la única información que me llegaba era de Canal 7, el Liberal. Hoy entro en los diarios digitales del país. Hoy veo TikTok, hoy veo Instagram. La información llega mucho más. Eso le ha favorecido a aquellos que han sido opositores al gobierno nacional, que por lo general es el que maneja la plata, maneja los medios y toda esa historia. ¿Lo ven así ustedes o no? Absolutamente. El control de la información es uno de los ejes de las claves, junto con la cuestión del miedo, de la dependencia. También el control de la información es una de las claves para que este tipo de regímenes tiranos persistan en el tiempo eternamente, ¿no? Y antes, también lo conversábamos en la reunión, para que una persona pueda conocer el mundo, conocer lo que pasa fuera de su entorno inmediato, la única forma era viajar, digamos, conocer de manera personal. Si vivías en un paraje, bueno, a ver, che, ¿cómo se vive en Forres? Si vives en Forres, ¿cómo se vive en Santiago? Y así era la única manera. Entonces uno tenía que guiarse por lo que veía. Por lo que le llegaba. Por lo que le llegaba a través de los medios que controlan los gobiernos. Hoy las nuevas generaciones, y no tanto porque los mayores también están haciendo... Todo el tiempo se han actualizado. Yo tengo mi mamá que ya maneja TikTok, es importante. Instagram. Entonces, los jóvenes hoy nacen conectados al mundo. En el lugar en el que estén, en la condición social, económica en la que estén, todo el mundo tiene acceso a un teléfono. Y es mucho más fácil conocer y comparar. Che, ¿por qué en tal lugar se vive así y yo vivo así? ¿Por qué en Santiago Capital hay tantos edificios y tantas obras y cosas bonitas que en definitiva no sirven para nada, pero por lo menos mejoran la vista? ¿Y por qué yo aquí no tengo ni siquiera acceso al agua potable? Entonces eso genera que la gente, los jóvenes, pero de todas las edades, empiecen a cuestionar y a romper con ese monopolio en el manejo de la información. Vos sabés que creo que la rebeldía nace de la juventud. La juventud hoy es muy rebelde. Yo me acuerdo a mi adolescencia también era rebelde. Yo tenía a mi papá que era justicialista en ese caso, ¿no? Era Juárez, la época de Juárez. Y bueno, en ese tiempo también muchos se hablaban el tema de Juárez. Yo era muy pequeño, iba mucho a Santiago, mi papá iba mucho a Santiago, vivió, trabajó mucho en Santiago, iba mañana todos los días. Y en mi época de vacaciones me sabía ir mucho a Santiago. Mi papá tenía una relación con muchos abogados, doctores, y yo escuchaba, era pendejo, 13, 14 años, que todo el mundo hablaba mal de Juárez, pero llegaba a la selección y ganaba Juárez. Y yo entre mí decía después que no votaba, pero sacaba, digo, la recontra, digo. Y eso se ha extendido en el tiempo, como también buscando un cambio, y hoy por ahí decir, y el régimen que tenemos hoy, es fuerte lo que voy a decir, sigue siendo lo mismo que la época de Juárez, nada ha cambiado, se ha seguido con la misma con el mismo método operandi. ¿Es así? ¿Lo ven así ustedes? No, de hecho creo que hasta se ha profundizado, es aún peor que en la época de Juárez. El control absoluto de todas las instituciones, de los medios de comunicación, el Poder Judicial. Si uno, esto le puede pasar a cualquiera, sufre una injusticia en Santiago del Estero, un atropello, y del otro lado tienes
a una persona, tu victimario que está relacionado al poder, aunque sea indirectamente, no tienes a dónde recurrir, no hay a dónde ir. La justicia te van a dar la espalda, los organismos de derechos humanos te van a dar la espalda, a donde mires hay un caso muy doloroso y que se ha hecho conocido en el mundo, es de los Ardiles, la familia Ardiles, sí, donde el presidente del Superior Tribunal de Justicia, la persona con mayor responsabilidad a la hora de administrar justicia, sacó a la calle como perros a una familia trabajadora, humilde, para quedarse con sus 30 hectáreas, exhibiendo como título de la propiedad una cédula real del siglo XVIII, es decir, un papelito amarillento supuestamente firmado por una casa, algo. Y si la injusticia viene del poder, grita, no te calles, habla, mostrate, usa las redes sociales. Es la única manera que tiene uno de defenderte, de hacerlo público, que todo el mundo se entere de lo que te está pasando. Porque ellos lo que buscan, después de que te han atropellado, es quédate tranquilito en tu casa, te mandan a alguien, quédate tranqui, si vos no dices nada, se te va a resolver, y no se va a resolver, va a ser peor, cuando te quedas callado es mucho peor. Entonces el hecho de que vos digas las cosas que piensas y que uses tu medio de comunicación para decir las verdades y comunicar y transmitir lo que pasa en Santiago del Estero es una manera también de protegerte. Eso es así. Lamentablemente el sistema está hecho para llevarte a que te calles y a que te agaches abajo de la mesa esperando que pase la tormenta. La tormenta no va a pasar nunca si te calles. Bueno, creo que las redes sociales también han servido, ¿no? Han servido mucho para que la gente por ahí pierda el miedo, se anime más. Yo creo que tenemos una sociedad que se anima mucho más. Al menos lo que veo yo acá en mi ciudad, ¿no? Antes había, y a través de la radio, yo antes de nadie se quejaba nada por la radio. Hoy la gente cuando no le gusta algo, llama, me manda un mensaje, me dice, Pichi, no puede ser esto, no puede. Antes no se expresaban, antes te lo decían a través de una cartilla, y no digas nada, no digas que fui yo. Hoy la gente ha perdido el miedo, yo lo noto, yo estoy todos los días haciendo radio. Cambiando un poquito y volviendo al tema de lo que es tu candidatura, ¿cuáles son las prioridades que tienes el día de mañana si llegas a ganar la elección y ser gobernador de Santiago del Estero? Las prioridades. Tres prioridades. Hay muchas. Vamos a empezar por lo grueso. La prioridad es dar vuelta al sistema, darlo vuelta completamente. Y justamente la palabra es una palabra mágica. Gobernar con sentido de prioridades, con sentido común, ¿no? Que nos falta mucho en Santiago, que es empezar por lo urgente, por lo básico, por lo indispensable. Hoy las principales preocupaciones de los santiagueños, lo que más nos duele es la cuestión laboral. Todos sabemos que en Santiago no hay trabajo. Venimos hablando mucho, sobre todo en los municipios, las comisiones municipales. Para donde mires, la única opción termina siendo siempre el municipio. Y yo he escuchado cosas terribles, ¿no? Gente que está trabajando en negro por 20.000 pesos, 30.000 pesos, 50.000 pesos, 100.000 pesos al mes. Y no son ñoquis, como mucha gente por ahí dice, los empleos públicos, no, gente que trabaja de lunes a viernes, 8, 10 horas por día, en la calle, a veces tareas riesgosas. Hace poquito recibí en mi oficina una persona del interior, no voy a decir el municipio por las dudas para que no tenga problemas, trabajaba en un matadero municipal faenando animales, 10 horas por día, con todos los riesgos que significan ese tipo de trabajo. Manejar un cuchillo es riesgoso. Por 250.000 pesos por mes, sin ningún tipo de cobertura. O sea, si a vos o a esta persona se corta un dedo o le pasa algo grave a raíz de su trabajo, no tiene nadie que lo proteja. Y esta persona en particular cobraba un salario relativamente alto en comparación a él mismo. Me decía, compañeros que trabajaban limpiando las calles por monedas. Entonces, si alguien está dispuesto a dar su tiempo, su trabajo y su esfuerzo por 50.000 pesos al mes, porque evidentemente no hay otra cosa y porque la desesperación es muy grande. Entonces tenemos que empezar de una vez por todas a sentar las bases para que haya desarrollo genuino en Santiago del Estero y para que empiece a moverse la actividad privada. A este régimen, a este gobierno no le conviene. Es un modelo que está hecho para que vos dependas.
para que vos dependas en todo sentido, no solo en materia laboral, en materia de servicio, la cuestión del agua. Es muy grave lo que pasa con el agua en Santiago. Nosotros hay un índice del INDEC, del censo oficial, donde dice que el 40% de los santiagueños dependen del agua de lluvia o de la voluntad de un intendente, un puntero, un comisionado para acceder al agua potable. Es decir, 400.000 santiagueños que están dependiendo de los famosos camiones cisterna. No es más barato, no es más eficiente invertir en obras hídricas, en canales, en acueductos, que tener 500, 600 camiones las 24 horas dando vueltas por todo Santiago con el gasto que significan aceite, cubiertas, combustible, personal. Los camiones se rompen, personal. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si nosotros tenemos recursos hídricos, agua y a patada en Santiago del Estero? Padre es un territorio enorme, extenso, hay que distribuirla de manera eficiente para que llegue a donde tiene que llegar. Entonces, ¿dónde está la explicación de esto? Y bueno, ellos quieren que vos dependas de ellos. ¿Cuántas veces he escuchado gente decirme, gente del campo que dice, si a mí me dan el agua, si yo no lo molesto más al comisionado? Ellos necesitan que vos dependas de ellos. Entonces hay que romper con este modelo. Y el modelo de dependencia se rompe con las inversiones que se requieren para que se movilice la actividad privada, para que haya inversión, y de paso también con inversión en infraestructura para atraer estas inversiones también vamos a mejorar la calidad de vida de la población. Vos sabés que todos necesitan, y la verdad que todos necesitan, ¿no? Ahora, volviendo recién tocaste un tema muy importante que son los empleados públicos. Y hablando de los empleados públicos, yo tengo una batalla a través de la radio con gente que me dice, Pichi, ¿por qué los bonos siempre los reciben los empleados públicos? Y tengo razones para estar en desacuerdo. Yo no coincido con esa temática. Porque digo, el empleado público ya tiene en Santiago del Estero la suerte, ya sea por acomodo, por política, de tener un trabajo. Lógicamente después vamos a cuestionar un trabajo en negro, algunos lo tienen en blanco, pero tienen un trabajo. También entiendo que los sueldos son bajísimos y que por ahí el gobierno provincial, a través de los bonos, estos famosos bonos que se están cobrando ya, impactan en una parte de la comunidad santiagueña, que son la administración pública, y la otra parte, y los otros santiagueños que no tienen trabajo, que no tienen ni obra social, porque ya tienen ventaja los de la administración pública, ya tienen obra social, ¿no? Es una ventaja. Y si no, reciben el bono. Entonces hay una parte de la sociedad que está, che, loco, dejen de joder con los bonos, y esa guita inviertan, qué sé yo, o den, o suministren, o generen trabajo para la otra parte que está sin trabajo. Todos tenemos siempre en la familia alguien sin trabajo. Yo tengo mis hijos, uno que ya quiere laburar, que quiere hacer lo suyo, y no tiene. Y hay una disputa entre una grieta que se habla de mucha gente que los de la administración festejaban, pero no saben cómo. Y yo los entiendo, porque también tengo familiares que viven de la administración y la verdad es un gozo que liguen este bono. Pero después está la otra parte que dice, che, loco, dejen de joder, o inviertan, qué sé yo soy del pensamiento de que inviertan esa guita en los hospitales públicos. Acá los otros días llevé a mi mamá y no había una desalentazona, creo, no sé. Entonces ese dinero que impacte en todos, no en una parte. Entonces hay una grieta, hay una batalla. ¿Cómo lo ven ustedes a esto de los bonos? Lamentablemente sí, se ha creado... A ver, ahí se escucha. Sí. Se ha creado una grieta entre los que reciben el bono y los que no reciben el bono. Lamentablemente nosotros, como sociedad, nosotros tenemos que aspirar a nivelar para arriba, no para abajo. No que los empleos públicos no cobren bono, porque ¿qué gano yo con que otro no cobre bono? Sino que todos, la población santiagueña, pueda acceder al disfrute del trabajo con todos los beneficios que corresponden. Es cierto, la administración pública en Santiago del Estero, los que están en blanco, sí, porque los que cobran el bono son los que están en blanco, hay una proporción muy grande de santiagueños en el sector privado y también en el sector público que está fuera del sistema. Hay 7 cada 10 santiagueños, es una estadística que se le hace muy poquito, está en negro, lo que significa que no se van a poder jubilar. Lamentablemente en Santiago vivimos el presente, nadie se preocupa por el momento de su jubilación, porque lamentablemente tienes que estar pensando cómo comes mañana. Y por eso no es una preocupación si uno hace una encuesta
y pregunta, ¿te preocupa tu futuro? ¿Qué piensas de tu futura jubilación? Nadie va a decir, nadie se va a mostrar preocupado por eso, porque te tienen que estar preocupando por hoy y por mañana, no por dentro de 10, 15 años, porque realmente la situación es muy difícil. En el sector público los sueldos están atrasados y esto se usa en cualquier otra provincia del país, con los niveles de inflación que ha tenido la Argentina en todos estos años. Se recomponían los sueldos 2, 3, 4, 5 veces al año. En Santiago se recomponen una sola vez al año y después se parchan con estos bonos. El día de mañana, todas esas personas cuando lleguen a los 65, a los 60 años, en caso de ser mujeres y se quieran jubilar, se van a encontrar que van a pasar automáticamente de la pobreza y la indigencia en 5 minutos. Ahora, queda fuera de este sistema de bonos y de parche muchísima gente. Santiago tiene una población de 1.060.000 habitantes, de los cuales solamente 50.000 tienen un empleo en blanco en el sector privado. O sea que estamos hablando de 1.000.000 de santiagueños que están fuera del sistema, descontando los empleos públicos que tienen la suerte de tener un trabajo blanco. Entonces, ¿qué hemos hecho todos estos años con todos los recursos que han llegado por la coparticipación? ¿A dónde lo hemos destinado? Hoy Santiago del Estero, volviendo al tema laboral, tiene que ser el eje y la prioridad de cualquier gobierno que quiera cambiar el sistema. Nosotros venimos a cambiar el sistema, a darlo vuelta, porque no es cuestión de cambiar de nombre. Ya hemos vivido los santiagueños en los últimos 70 años. Han pasado distintas personas por el gobierno de Santiago del Estero. Juárez, se dice de Juárez 50 años, no fueron 50 años, fueron menos, 5 mandatos en realidad. Lo que pasa es que siempre ha tenido presencia Juárez de una manera u otra en la política de Santiago, pero ni siquiera Juárez pudo tener 5 mandatos consecutivos como lo está teniendo Gerardo Zamora. Y en todos estos años, a pesar de los fuegos artificiales y de esto que se habla del superávit y que somos grandes administradores, la creación de empleo ha sido absolutamente nula. ¿Cuáles son las potencialidades de Santiago del Estero? Y ahí quiero ir a cuál es nuestro plan para crear empleo en Santiago del Estero. Las potencialidades están en el campo. Nosotros tenemos una producción primaria fenomenal, es decir, agrícola, ganadera. Hoy estamos entre las 10 provincias que más están exportando. Lo que pasa es que en Santiago del Estero no queda un centavo. Y lo que pasa es que hoy la producción primaria no genera empleo. Hoy un campo de 2, 3, 4 mil hectáreas con 2 o 3 peones se maneja. Aquí estamos con Emilio trabaja en el gobierno de Santa Fe. El desarrollo de Santa Fe llega de la mano del campo, pero agregándole valor a la producción, industrializando, es decir, trayendo fábricas que transformen esa producción primaria. Ustedes en la zona han tenido en su momento varias fábricas. Eso es lo que genera desarrollo, eso es lo que genera empleo. Lo que pasa es que ¿por qué no tenemos fábricas? Bueno, hay muchas razones. Fundamentalmente porque no tenemos infraestructura básica. No tenemos agua, no tenemos caminos, no tenemos ruta, no tenemos energía, no tenemos placas. Son cuestiones indispensables para cualquier iniciativa, cualquier inversión de capital. Para invertir y para industrializar necesita de estos elementos. Y el segundo problema que tenemos es la cuestión de la seguridad jurídica. Recién hablábamos del caso Ardiles. En Santiago del Estero, si vos no estás cerca del poder, nadie garantiza tu propiedad. Hoy estamos discutiendo, a 40 años de la recuperación de la democracia en la Argentina, todavía estamos discutiendo la propiedad privada. Si vos estás al frente del gobierno y tienes un título de propiedad, no sabes si realmente eso es tuyo, le ha pasado a la familia Ardiles. Entonces, ¿quién va a querer invertir en Santiago del Estero en esas condiciones? Nosotros queremos generar esas condiciones y vamos a poner como prioridad la inversión, un plan de desarrollo que se enfoque a eso, a generar las condiciones para que haya industrialización, para que se agregue valor a la producción. Eso es lo que va a traer desarrollo genuino. El modelo de Santa Fe muchas veces a nosotros nos comparan o nos quieren incluir en un grupo de provincias del norte, Salta, Jujuy. Nosotros no tenemos nada que ver con Salta, con Jujuy. Nosotros tenemos un perfil productivo mucho más parecido al de Santa Fe. Ese es el camino al que tenemos que nosotros ir. La producción primaria articulada con la industria. Ese es el objetivo. Jujuy y Salta tienen un perfil productivo totalmente diferente al nuestro. Buenísimo. Sí, creo que coincido con eso. Las elecciones van a ser el 26 de octubre.
26 de octubre. En conjunto con las elecciones nacionales. Ahí vamos a tener un problema. ¿Cuál? Resulta que hace algunos meses se ha aprobado a nivel nacional la boleta única, que es un sistema mucho más ágil y más transparente de elegir a nuestros representantes. Pero aquí el gobierno de Santiago del Estero no ha querido adherirse a la boleta única. Entonces, vamos a tener dos elecciones el mismo día, elecciones a diputados y senadores nacionales, y por otro lado, gobernador y diputados provinciales. Las elecciones nacionales se van a realizar con boleta única y las provinciales con boleta tradicional de papel. Entonces vamos a tener dos urnas y entonces vamos a tener dos sistemas coexistiendo en la misma elección. Y a todo esto se ha decidido, como es, imagínate que vos vas a tener que votar dos veces con dos sistemas diferentes, la gente por primera vez le va a llevar tiempo. Entonces se ha decidido desdoblar las mesas, vamos a tener lugar de 2.500 mesas, como hemos tenido siempre, 5.000 mesas. O sea, desde lo logístico va a ser más complicado. Y además de que yo no estoy viendo de que se esté realizando una campaña de concientización y de información. Yo no sé cómo se vota con boleta única, nunca he votado como boleta única. Yo tampoco, y es más, creo que los que están escuchando la radio se están enterando que va a haber boleta única. Va a haber, claro, si bien no ha trascendido oficialmente cómo se va a materializar eso, lo que nos vienen diciendo es que va a haber la boleta tradicional en el cuarto oscuro, uno va a ir, va a votar como siempre, y después de votar y de meter el voto en la urna para elecciones provinciales, va a haber un biombo afuera para votar con la boleta única para nacionales, donde uno va a tener que depositar esa segunda boleta en otra urna. O sea, va a ser un lío, y yo no estoy viendo que se esté llevando adelante una campaña de concientización. Bueno, buenísimo. Cambiando un poquito de tema, siempre se ha especulado, yo siempre lo he escuchado, yo tenía un amigo político que decía, en política todo vale, piche, era muy pequeño yo, ¿no? Este político de acá de nuestra ciudad, y él me decía el boca a boca, salía, me tiraba una moneda, y yo necesitaba esa moneda en mi adolescencia, y me decía, vos sos un tipo que andás en todas, y andaba en todas yo, necesito que hagas crecer este candidato, en el grupo. Y el chamullo, ese famoso chamullo, siempre lo he escuchado, que dice, no, pero mira, no nos conviene que gane fulano, porque si gana fulano, el gobierno nacional no le da nada. No nos conviene que acá en Forres tengamos un intendente, qué sé yo, hoy, que no forme parte del gobierno provincial, porque el gobierno provincial no le va a dar nada. Entonces, era el famoso, la relación pública esa. Hoy en día eso se ha perdido, hoy se gobierna, los recursos llegan, cada gobierno, me imagino, cada provincia tiene sus recursos naturales. ¿Cómo lo ves en el caso de que, o qué relación tiene con el gobierno nacional? Bueno, ahí me gustaría aclarar algo. Hay un verso de que el gobierno nacional ha cortado la coparticipación. A mí me gustaría explicar cómo se financian los gastos en Santiago del Estero. Nosotros tenemos una ley de presupuesto, yo soy diputado provincial, he participado en los debates de la ley de presupuesto, y ese proyecto de ley lo envía el propio gobierno provincial, eso lo manda el Ejecutivo y nosotros lo discutimos en la Cámara de Diputados. Esa misma ley de presupuesto te dice que el 90% de los fondos, o sea, de los gastos de Santiago del Estero se financian con coparticipación. ¿Qué es la coparticipación? La coparticipación no es nada más que la recaudación de impuestos nacionales en la provincia. Eso va a Buenos Aires y de Buenos Aires se redistribuye de acuerdo a un índice, una ley, entre cada una de las provincias. Después tenemos solamente un 10% de recaudación de impuestos provinciales. O sea que tenemos de cada 10 pesos que se gastan, 9 pesos lo financia la nación. No se ha recortado la coparticipación. Y no porque mi ley sea bueno, o sea justo, o sea mejor que Alberto Fernández, sino porque hay una ley, la ley de coparticipación, que establece que esos recursos le pertenecen a las provincias y que tienen que ser distribuidos de acuerdo a un índice. Santiago es el 4,29%,
Y de hecho, si uno entra a la página del Ministerio de Hacienda de la Nación, va a ver el goteo diario. Esa plata se deposita todos los días. A medida que se recauda el impuesto, automáticamente ingresa a la cuenta corriente del gobierno de la provincia. Mirá vos. Están llegando en este momento 200.000 millones de pesos mensuales de coparticipación. Yo quiero insistir con esto. No tiene nada que ver con la voluntad de Milei. Milei no puede cortar esto ni aunque quiera, y si lo hace tiene que ir preso. No sucede eso porque hay una ley que impide que un presidente pueda manejar esa plata discrecionalmente. Lo que sí ha hecho Milei ha sido cortar el financiamiento que va por fuera de la coparticipación, como por ejemplo los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, que era plata que los presidentes manejaban a su antojo y que les daban los gobernadores amigos en función de su color político y de su cercanía. Y tampoco se está financiando obra pública con fondos nacionales. Eso es cierto. Ni obra pública ni ATN. Llega la plata, mucha plata. Pensar que, a diferencia de otras provincias, donde la masa salarial, es decir, la plata que se destina al pago de sueldos de los empleos públicos, llega al 50%. En Santa Fe, por ejemplo, es casi el 50%. En todo el país es casi el 50%. En algunos un poquito más, 60%, en algunos 45%. En Santiago del Estero la masa salarial es solamente el 25%. Y no porque haya pocos empleos públicos, sino porque se les paga poco. La principal variable de ajuste para que Zamora pueda tener superávit, como le gusta decir, son los empleos públicos. Y después, por supuesto, el desfinanciamiento del sistema de salud, el desfinanciamiento del sistema educativo. Yo me he cansado de ver las propagandas de que el gobernador inaugura todos los lunes una escuela. Lo que no dicen es que por cada escuela que se inaugura se caen dos. Más allá de que con edificio no resolvemos la situación. Hay una cuestión de fondo que no estamos atendiendo. Y después la cuestión de la salud. Otra de las grandes prioridades y una de las cuestiones que veníamos diciendo en la reunión. Yo no quiero subestimar la función pública. Hay cuestiones que son difíciles de resolver, que son complejas, que llevan tiempo y que requieren mucha voluntad y esfuerzo. Y hay otras que son fáciles de resolver, que requieren un poquito de ganas de hacer las cosas. La cuestión del agua hablamos recién. Y después está la cuestión de la salud. ¿Cierto? Uno, cuando pensamos, bueno, me gusta volver al ejemplo del agua, ¿por qué no se hace lo que hay que hacer? A pesar de que están las herramientas. Hay pueblos que quedan, el otro día estaba en Villa Tamiqui, me decía un vecino de la ciudad, yo tengo a 8 kilómetros el río y me traen el agua en camión. ¿Cuán insensato es que todavía haya gente en Villa Tamiqui, como en muchos otros lugares, que tienen una fuente de agua tan cercana y todavía siguen dependiendo del camión? Entonces uno dice, aquí la cuestión, entiendo por qué lo hacen porque necesitan que dependan. Ahora con la salud pasa algo que yo no logro comprender. Nosotros en Santiago tenemos 50 hospitales, sin contar los cientos de postas sanitarias. 50 hospitales. ¿Cuántos conocen vos que funcionan en la provincia? Hay hospitales que están nuevos, que tienen edificios muy bellos, modernos, pero funcionan como terminales de ambulancia. En realidad, en Santiago está funcionando el hospital regional, Independencia, el Independencia de menor medida, el de la Banda en menor medida. Los 47 hospitales del interior restantes no funcionan, a pesar de tener edificios nuevos. Son terminales de ambulancia por cuestiones menores, y hasta que serían de resolución sencilla terminan derivando todo, fracturas. Hay gente que se está muriendo de apendicitis. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde ven vos que está el problema? ¿Por qué no funciona si tenemos los edificios? Y porque no hay personal, porque... No hay, perdón, me he puesto un entrevistador ahora. ¿Sí? No hay personal, no hay profesionales. ¿Por qué no hay profesionales? En Santiago está lleno de médicos. ¿Por qué no hay profesionales trabajando en los hospitales del interior? Porque no les pagan un precio acorde. Si vos sos un médico, te has formado, la mayoría de los médicos de Santiago del Estero se han formado afuera, porque antes no había facultad de medicina. Has estudiado afuera, has formado tu familia en Santiago, tienes una vida cómoda con acceso a ciertos servicios en la ciudad capital,
para que vos tomes la decisión de radicar en el interior de la provincia. Aquí en Forre estamos relativamente cerca de Santiago, sí, pero si tienes que ir a Monte Quemado, a Nueva Esperanza, a Quimilí, vamos, tienes que tener un incentivo para vivir y radicarte en lugar donde no hay servicios, donde no vas a tener la misma vida que tienes en la ciudad capital. Entonces estamos hablando que es una cuestión de plata. Nosotros hemos hecho un estudio del presupuesto y hemos concluido que solamente con el 1,5% del presupuesto, el 1,5% del presupuesto podemos contratar 400 médicos más, muy bien pagados, para poder poner en funcionamiento los hospitales del interior y que la salud deje de estar colapsada. Tenemos un hospital regional que está reventado, incluso para la gente de la ciudad capital, y gente que se muere en el camino viniendo de todos los puntos del interior. A veces. Entonces, ¿por qué no lo resuelve? A mí me cuesta mucho entender eso. ¿Por qué no lo resuelve? Porque a diferencia de la problemática del agua, que ahí obtienen un rédito, que es la dependencia, en este caso no hay ningún rédito. La gente se muere. Yo estoy convencido que si cualquier persona que se falleció un familiar, ni hablar un hijo, por falta de atención, no lo vota nunca más. Entonces, uno le cuesta entender qué pasa por la cabeza de los quienes deciden en materia sanitaria. Y es una de las cuestiones que son relativamente fáciles de resolver. Hay que sentarse, hay que tener voluntad. Y decir, bueno, faltan profesionales, vamos a darle los incentivos a los profesionales para que se radiquen en el interior. Faltan insumos, vamos a destinar más presupuesto. No hay nada más importante que la salud. Sin salud no hay vida. Claro, es algo que lo digo todo. Y creo que en Santiago del Estero hace falta 5 regionales dispersos, porque Santiago es amplio. Yo a veces tengo gente, o por ahí te escucha, un familiar que se murió en el camino. Y tengo familiares en Herrera, tengo gente de Herrera, te derivan, me pasó con mi abuelo, a Ñatuya. Llegamos a Ñatuya y de Ñatuya te mandan al regional. Una carrera de postas. Claro, entonces digo, yo decía en aquel tiempo, hablo del 2012, ¿cómo no va a haber un hospital, un buen hospital, un tipo regional, para que, porque después se pierden vidas en el traslado? Lo mismo pasa acá, ¿no? Nosotros tenemos un hospital que la verdad da un funcionamiento espectacular y te derivan en algunas ocasiones, pero bueno, nosotros estamos a 40 kilómetros quizás, pero ¿cómo hace la gente esa que está a 150, Monte Quemado, te derivan entonces creo que por ahí hace falta inversión y el sistema está hecho por categorías. En realidad vos tenés hospitales regionales, había 2, estaba el de Santiago Capital, y en Monte Quemado había un segundo hospital regional. No sabía. Bueno, cayó de categoría, ya no es más hospital regional. Después estaban los hospitales distritales, zonales y finalmente los de tránsito. Bueno, que como su palabra lo indica, es para cuestiones transitorias. Bueno, ahora son todos hospitales de tránsito. O sea, si bien están divididos en categoría, no cumplen la función que deberían cumplir y son todos hospitales de tránsito. En muchos países del mundo hay, el otro día hablaba con un médico santiagueño que se fue a vivir a España. Bien, me contaba cómo era el sistema. O sea, vos tienes una primera categoría de hospitales donde se resuelven hasta cierto tipo de patologías. Esa categoría C, no me acuerdo el nombre, ¿no? Entonces esa categoría, todos los hospitales que entraban en esa categoría recibían el presupuesto para cubrir las necesidades profesionales y de insumos para esa patología. Después pasabas a la categoría B, un poquito más elevado, lo mismo. El Estado se ocupaba de que en esos hospitales de categoría B se satisfagan todas las necesidades en materia sanitaria. Y finalmente, los de categoría A, que ya eran para cuestiones muy complejas, cirugías cardíacas, neurocirugías, y cosas que eran más complejas de resolver en los anteriores sistemas. Entonces, a la medida que se va elevando la complejidad de la enfermedad, se va elevando la categoría del hospital. Un sistema que uno con previsibilidad puede saber a dónde tiene que ser derivado un paciente. Aquí es un berenjenal. Todos los 47 hospitales del interior son hospitales de tránsito, salvo algunos que otros como el de Frías que se hacen cirugía. Y esto es muy fácil de resolver, con esfuerzo, con voluntad y con plata. Con plata que hay, porque hay plata. Recién hablábamos de la coparticipación, 200.000 millones de pesos mensuales.
de los cuales una porción muy pequeña se define empleo público, mucho menos de lo que uno cree. ¿Cuánto recibe un municipio? ¿Sabe? Es imposible saber eso. Es un dato, así como hay una ley de coparticipación a nivel provincial, a nivel nacional, está perfectamente establecido qué porcentaje le corresponde a cada provincia y uno puede entrar libremente por internet, chequear. Yo lo veo una vez por semana, entro y me fijo, por eso estoy actualizado, cuánta plata está entrando, día por día. En Santiago del Estero no pasa lo mismo. Hay una ley de coparticipación municipal que nadie sabe. Mira que yo soy diputado, o sea, tengo un poquito más de acceso a la información, un poquito nomás, porque como soy opositor, no he conseguido en los 4 años el índice de coparticipación actualizado. Entonces, Zamora reparte la plata a los municipios como se le canta, ¿no? Como dice la ley. En la banda ha habido en su momento conflictos, por eso ha llegado a la Corte Suprema, está muy atrasado, está muy desactualizado. Entonces no sabemos cuántos, es imposible saber cuántos recibe el municipio porque la información no es accesible. Bueno, la verdad que... Ay, perdón, antes que cierre, una de las propuestas que tenemos, que ahora vamos a lanzar oficialmente, se relaciona con esto. Una cuestión que es muy importante para nosotros los santiagueños, sobre todo, que tiene que ver con la factura de la luz. Ah, eso me estaba olvidando, ahí que llegar. Es un tema muy importante. Durante el gobierno anterior nacional, cuando Zamora estaba cómodo políticamente con quien gobernaba el país, había desde el año 2020 un subsidio que se aplicaba en los 5 meses de mayores temperaturas en Santiago, de mayor consumo, por lo tanto, que te descontaban el 40% de la factura. Entonces vos de lo que vos consumías, te devolvían el 40%. Apenas asumió Milei, Zamora lo sacó. Se financiaba con fondos provinciales. Con esta intención de culpar, o sea, a nosotros sobre todo el año pasado, el ajuste que se ha hecho en Santiago del Estero ha sido muy fuerte, con la intención de decir, bueno, ahí está Milei, es culpa de Milei. Entonces se eliminó ese subsidio. Nosotros insistimos mucho, se eliminó el 10 de diciembre, se eliminó, del 2023. Todo el 2024, muchachos, pongan de nuevo el subsidio, en un momento la gente empezó a llegar a estas facturas monstruosas, de 100, 200, 300 mil pesos, y puso el descuento ya cuando se estaba terminando el verano. Abril, mayo, ahí llegó a poner pero por pedido de la gente, por reclamo masivo que hubo en las redes sociales explotaban. No le quedó otra, no quería hacerlo. Ahora nosotros tenemos una propuesta mejor que esa, para que no dependamos de las ganas que tenga el gobernador de poner un subsidio o no poner un subsidio, que es eliminar todos los impuestos de la factura. Hoy los impuestos provinciales y municipales, la tasa TEN, y si ves la factura vas a encontrar. Sí, la verdad uno no le da mucha bola a la factura, no le importa, pero ¿qué porcentaje? Son impuestos representa, depende del municipio, el municipio ronda entre el 10 y el 18% de la tasa TEN, por ejemplo, porque cuando, digamos, se hicieron convenios entre la empresa en su momento y cada municipio estableció la alícuota, pero representa en promedio entre un 30 y un 40% de la factura en las impuestos. O sea, sacando el impuesto hoy actualmente, si pagás 100 lucas de luz, estaría pagando cualquier familia. Estaría pagando 70, 65 si sacamos los impuestos. Muy parecido al subsidio. Claro, pero es de por vida. Entonces, los eliminamos. Ahí va a haber un problema con los municipios. Los municipios dicen, pero me están desfinanciando porque esa plata va a los municipios. Pero eso lo corregimos. Lo corregimos estableciendo un régimen de coparticipación municipal como corresponde, que la plata se reparte en función de la población. Cuanto más grande la ciudad, más coparticipación, cuanto menos tamaño, menos coparticipación, y que sea de la misma manera que a nivel nacional, automática, no discrecional. Les puedo asegurar que los municipios van a estar mucho mejor, van a ser mucho más autónomos y no van a necesitar meter la mano al bolsillo a través de la factura de los vecinos. ¿Sabes que cuando arrancó el tema de la luz y todo, yo recuerdo bien porque fui comerciante, a mí me llegó a cerrar, yo me cansé.
Me cansé porque como comerciante veía que nadie me defendía. O sea, recibía un bono a la gente y lo festejaba porque tengo familia y después era castigado con la luz y toda esa historia. Bueno, pagaba altos alquileres. a mí has tocado un tema ahí también. Déjame terminar Sí, perdón. y después y me llevó a pensar de que era más fácil en este país de ser un evador de impuestos, de no generar y pasarlo mucho mejor. Porque la verdad, cerré mi negocio, me daba una pena porque cortaba una relación comercial con la persona que me alquilaba. Tenía gente a mi cargo que mal que mal generaba trabajo y me costó mucho porque eran muchos años de sacrificio. El que me conoce sabe que he vivido aquí en Tronquito muchos años. Me encanta el comercio, me encanta porque me relaciono mucho con la gente, entra, sale, va, bien, pero me daba cuenta que era más fácil pensionarme en ese momento, buscar la cuña política que la tengo porque todos necesitan de la radio, siempre vienen de un lado del otro. Ir por izquierda, conectarme, engancharme con la luz, pero no quería ser un evador, no quería ser una persona que vaya por izquierda. Entonces después tomé la decisión de cerrar. Y cuando pasó esto digo, ¿quién miente? Porque después de repente apareciste vos en las redes sociales, te sigo, acá hay un amigo que me dice Dani Lagos, lo sigo en Instagram, ¿no? Está radicado santiagueño, me sigo pegado a casa, hoy radicado en Las Varillas, Córdoba, con otro nivel de vida tremendo, y me decía él, casualmente, en ese momento, ¿cuánto pagás de luz, Pichi? Yo pagaba, por ejemplo, 30.000 pesos en aquel momento. No puede ser. En La Varilla tengo un amigo que tiene un pub, que tiene esto, que tiene no sé cuántas heladeras, y pagaba 10 lucas. Y quiero llegar a esto, que en un momento, vos recién dijiste, en diciembre, se aumentaba, se iba al carajo todo, y se decretaba también, al menos acá, la emergencia económica. ¿No? ¿Era así? La emergencia económica. Sí. Yo decía, bueno, estamos en emergencia económica, tiene razón el gobierno provincial en cortar el subsidio y toda esa historia. Pero duró muy poca la emergencia económica. De repente empezaron después a gastar dinero, a ver, y volvió de vuelta el subsidio. Digo, che, mierda. 2 meses. 2 meses y pasó la provincia de emergencia económica a ser una provincia que tenía superávit. Vos lo escuchabas. Y la verdad que digo, siempre la gente tiene que sacar sus conclusiones, ¿no? La verdad. Y una de las conclusiones fue que me chamullaron y me perjudicaron. Y hubo gente que se endeudó mucho, ¿eh? Yo también estoy pagando las consecuencias de ese castigo que tuvimos. Como comerciante creo que fue un castigo. Y un castigo que fue encima injusto. Porque cuando vos tomás una medida, no solamente castigás a aquel que quizás no te votó, ¿no? Castigás hasta el que te votó. Ha sido irracional y muy loco lo de la emergencia económica. No quiero entrar en temas técnicos aburridos, sí, pero sintetizarlo, el decreto de emergencia económica es una estafa, una trampa, porque nos comunicaban en letra chica. Salió Zamora en la tele diciendo que iban a ajustar la política, iban a eliminar los subsidios discrecionales, iban a controlar a los autos oficiales, los viajes de los funcionarios. Entonces todos decían, mirá qué bien, Zamora también viene a ajustar a la casta política. Ese era el artículo 1 del decreto, que además era todo un blef. Después venían los otros artículos. Y la clave de la emergencia económica son dos, de lo que realmente quería Zamora con la emergencia económica, aprovechando la crisis. Una es manejar más discrecionalmente los fondos que antes. Se le dieron facultades en ese decreto extraordinarias para hacer gastos sin licitación, sin ningún tipo de competencia, para hacer contratación directa en ese decreto. Y después hubo otro artículo que congelaba los juicios contra el Estado. Aquel que tenía un juicio, por ejemplo, laboral, durante el plazo de la emergencia, no se le podía cobrar un centavo al Estado. Entonces, en realidad, había otra motivación dentro de la emergencia económica, que fue, en definitiva, la gente lo vio, o sea, che, al final no era que no había plata, porque hemos inaugurado una oficina de la AFA, que no es de la AFA porque lo hemos pagado nosotros. No sé si vieron en la oficina de la AFA que queda
conecta con un túnel con el Estadio Único, no es de la AFA, han puesto el cartel de la AFA, lo hemos pagado nosotros y lo hemos pagado con fondos del Consejo Provincial de Vialidad. Si vos ves que hay rutas en malas condiciones en Santiago de lo que las hay a patada, acordate que parte de esa plata que debería estar arreglando rutas ha terminado en una oficina de lujo que conecta al Estadio Único para la vista de los que pasen por ahí. Buenísimo. Bueno, sabemos que se nos va la mañana, tenemos algún otro invitado que va a charlar con nosotros. Y como para ir cerrando, que me parece muy importante, siempre nosotros hemos estado acostumbrados acá a votar al peronismo. En las últimas elecciones hemos tenido candidato a intendente por el peronismo y el Frente Cívico. Que más de todo igual, la misma masa. Bueno. Existe la posibilidad, nosotros vamos a tener elecciones el año que viene, ¿no es cierto? El año que viene. El año que viene, a través de tu partido existe la posibilidad. Por supuesto. Nosotros vamos a acompañar, vamos a apoyar aquí al amigo Omar y a todos los que se sumen para armar un frente local que tenga ganas de cambiar el sistema, no solo a nivel provincial, sino también a nivel local. Sí, señor. Vamos a competir en todos los municipios donde haya gente que realmente con ganas de cambiar las cosas. Bueno, con ganas de cambiar las cosas, ahí nombraste a Omar. La gente está escuchando y seguramente muchos me preguntaron en esta semana, ¿lo podríamos nombrar o oficializar a Omar como uno de tus referentes acá? Por supuesto, así es una persona con la que tenemos una relación hace varios años, que nos ha dado silenciosamente muchas manos en materia de fiscalización, nos ha ayudado a cuidar nuestros votos, que siempre está presente, con el que tenemos un contacto muy fluido, con el que confiamos mucho porque vemos que es una persona honesta y que lo único que lo guía es las ganas de progresar y de ver progresar a su pueblo. Buenísimo. Bueno, vamos a aprovechar ya que tenemos acá, le vamos a poner una silla por favor ahí. Seguimos en vivo nosotros a través de nuestra red social. En la radio es pequeña, pero es cabedora la radio, Algunos me dicen que no nos escuchan, pero yo les puedo asegurar que toda la mañana se levanta y dice ponelo a Pichi Torres, papá. Señoras y señores, en la mañana lo tenemos al señor Emilio Rachet. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto, Pichi, un placer. Tócamelo, como se dice, la colita para que se mueve. A ver. Y una radio de un corazón muy grande. Bueno, la verdad que sí. Buenos recuerdos de acá también. Sí, me alegro. Políticamente hablando, vamos a entrar rápido. Sabemos que están desde ahora muy temprano, han tenido una reunión, ¿no es cierto? Sí, así es. Una reunión. Bueno, quiero que aproveche estos minutos y nos cuente. Está apoyando a Alejandro, cómo es la relación, por qué vuelve a tomar función política, porque hubo un tiempo que Rachet medio que no sabíamos dónde andaba. Alejandro ya dijo casi todo. Yo no quiero hacer alusiones personales, yo siempre estuve en la política, lo que pasa es que hubo siempre intereses en esta provincia para silenciar voces que de alguna manera expresaran un pensamiento distinto. Y personalmente todos saben los disensos que yo he tenido con Zamora, al cual acompañé 2 años y 9 meses, en el cual hice lo que yo creía eran los mejores aportes de mi persona en el desarrollo del municipalismo, bueno, otras políticas que después se fueron abandonando rápidamente, progresivamente. Uno de los eslogans de campaña del 2005 eran recuperar para Santiago la cultura del trabajo. Y a los pocos meses nadie, ni los ministros del área específica, hablaban de la cultura del trabajo. Nosotros queremos volver a esa cultura. Y te reitero, lo importante es lo que diga Alejandro. Yo soy una persona grande, ya con una trayectoria hecha, que me interesa el apoyo a las nuevas generaciones, que se lo tienen ganado de otra manera. Yo creo que en Santiago no hay dudas de quienes representan el pasado y quienes representan el futuro. Alejandro es presente hoy y el futuro cercano que está al alcance de nuestras manos. Es una decisión que está en el pueblo de Santiago, que tiene
y yo confío, capacidad de, como dicen los chicos, de pararse de manos a este gobierno, que es mucho más flojito de lo que algunos suponen. Lo que pasa que imperar o actuar generando miedo ha sido una de las recetas que mejores resultados le ha dado, pero uno ve que ya en las redes, como bien lo has descrito, hoy se paran todos. Hoy ya nadie quiere que lo atropellen, que lo basureen. Y si se silencia porque, bueno, no porque no sea capaz de votar en contra de estos gobiernos, sino que se silencia porque a lo mejor puede perder lo poquito que tiene. O tiene algún familiar. Un sueldito municipal, un plancito de estas cosas, pero la gente ya sabe que hay otra vida, sabe que hay otras posibilidades, tiene un contacto con el mundo. Ya no se le puede decir a la gente que vive en el paraíso de Santiago del Estero. Y ya sabe que el palo que le dan para las elecciones es un palo que le dan y que se lo devuelven con una docena de palos durante todo el año, sí. Pero los otros palos son en la cabeza. Este palo va al bolsillo y los otros palos van directo a la nuca, a la familia, a los hijos, a sus carencias, que son pagadas lógicamente con mucho dolor. ¿Sabes que yo, bueno, le comentaba hace rato en la radio, me ha dado ese señor que estaba hace rato, que estaba esperando a Alejandro ahí en la puerta de la radio? Ese señor lo conozco a través de los mensajes. Hoy la primera vez que, pero charlamos de hace rato, me sigue, es de Fernández, seguramente charló, pero no nos conocíamos. Y me dice, voy a ir ese día a la radio porque lo sigo a Pardas, estoy con él y de paso nos conocemos. Dale, pero venimos charlando por mensaje hace cuándo. La radio tiene ese poder de, he escuchado confesiones, me ha llamado gente llorando, contándome las injusticias, gente que no conocía. Y he aprendido en los últimos años, hablábamos de los palos, ¿no? de la comisión, que la gente también aprendió a votar. Las últimas elecciones, y lo he dicho y se lo vuelvo a repetir porque por ahí se olvida, en las últimas elecciones, después de un asado, faltando 3 meses para las elecciones de intendente del año pasado, salimos con unos amigos después de un asado y empezamos a charlar el político, se vino político. Va a ganar de vuelta el Frente Cívico. Y yo le dije, no va a ganar el Frente Cívico. ¿Pero por qué estás tan seguro? Faltan 3 meses. Porque todos los días charlo con la gente. Y mirá, fulano, sultano no va a votar y son de ellos. No, acordate de mí. La gente aprendió a castigar al político mentiroso. Y pasó. La gente aprendió, ya no tiene miedo, quizás te va a falsear, te va a abrazar, te va a decir sí, por temor, pero cuando entra en el cuarto oscuro, aprendió a castigar al político. Ya no se compra el verso de ese que antes te compraban el voto, ¿no? La famosa compra de voto no existía. Venía gente antes de la elección, te daba un colchón. Ahora te reciben todo. Y creo que los medios, yo me acuerdo que decía, reciban todo, le decía yo, acá por la radio. Reciban todo. Claro. Pero cuando entres en el cuarto oscuro, votá quien realmente quieres. Y la gente perdió el miedo, porque antes te metían el miedo hasta que te marcaban los votos. A mí por lo menos una estupidez tremenda, pero había gente que creía, che, no me van a marcar el voto. Ahora hay gente que no, que te ha perdido el miedo y cuando entra al cuarto oscuro dicen, no, yo votaba a fulano, a sultano, y hasta un día antes lo vas a ver abrazado en las redes sociales, y después dicen, no, le metí el voto en contra. Creo que la gente es más pilla en ese sentido también ha perdido el miedo, y es por eso que hasta te castigan políticamente hoy la población. ¿Lo ven así? Sí, seguro. Además, siempre se inventan trampitas, como estas falsas o reales internas que hay entre sectores que han pertenecido al PJ o han pertenecido al radicalismo. Entonces se fogonean esas diferencias para que la gente no tengan los pueblos opciones reales de cambio. Y después se da cuenta que lo único que cambiaron es el collar del perro. El perro sigue siendo el mismo. Pero estamos ante una enorme posibilidad. Una persona que estudia Santiago, Alejandro, que conoce Santiago, que camina Santiago,
que tiene un contacto real con la gente, no es que tiene un contacto a través de un ejército de mercenarios, de a miles que se largan en la provincia para llevar de alguna manera al éxito electoral al señor feudal o al dueño de la provincia. Nosotros tenemos que quitarle dueño a Santiago y poner a Santiago en manos de los ciudadanos, que las decisiones pertenezcan a un colectivo. Yo no soy candidato, eso está claro, pero sí soy un hombre que va a trabajar en toda la provincia por la candidatura de Ale, convencido de que esta renovación es un arco de esperanza, un escenario de esperanzas muy muy grande para los santiagueños. Yo sí le pido a la gente que tenga esperanza, porque además nosotros no es que tengamos que desechar a la política, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar a los políticos idóneos, a los políticos que interpreten la voluntad de un pueblo y que sean capaces de conducir a esos pueblos al enriquecimiento, pero no al enriquecimiento de un grupo selecto, sino al más de 1 millón de santiagueños que sí podemos progresar, desarrollarnos con trabajo. Y no hay, Alejandro tiene dos o tres palabritas: la política no hay que complicarla, hay que hacerla sencilla para que todo el mundo la entienda. Nosotros tenemos que apostar al trabajo, a la paga justa y al sentido común, que la gente escuche sentido común. Yo hace muchos años que reclamo, como reclama Alejandro, que se entiendan las prioridades. A mí me gustan mucho las fiestas, las de aniversario, las de todas las instituciones son muy bonitas, pero si nosotros nos chocamos después del domingo de una fiesta con que no tenemos un inyectable en un hospital, o que le dicen a una persona tenés que poner tantos litros para que te llevemos a un paso, y así como tenemos muchas desgracias en Forres, en Beltrán, por lo menos están cerca de los 2 o 3 hospitales que, bien decía Alejandro, funcionan a medias, no hablemos de complejidades. Yo, es cierto, estoy trabajando en el gobierno de Santiago, pero yo pertenezco también a la enorme legión de santiagueños que tiene o que va a trabajar a otros lugares porque tiene más posibilidades de trabajo. Yo convivo en la ciudad de Santa Fe y también, por supuesto, vivo en Pinto, como debe ser. Yo soy, por ahí me dicen santafesino. Bueno, lo cierto es que mis tíos abuelos, vinieron hace más de 120 años a Pinto, cuando en Pinto no había nada. O sea que a mí de raíces no me va a venir a hablar algún mendocino o de otro lugar, porque yo tengo más raíces en Santiago que lo de Arrobo. Pero bueno, no quiero, reitero, hablar de mí. Lo que yo sí, y con esto quiero terminar, expresar el convencimiento de que Santiago es una provincia desarrollable, con un proyecto similar al que tienen otras provincias. Puedo hablar Santa Fe, puedo hablar algunas zonas de Chaco que si bien es cierto tienen problemas similares a nosotros, Córdoba misma, donde es posible vivir del campo. En el interior vivir del campo, pero vivir como se debe vivir en este siglo. O sea, produciendo materia prima y generando valor agregado. Se pueden hacer millones de tareas que generen empleo en Santiago del Estero. Y el día que se genere ese empleo y que entendamos que no solamente podemos vivir de la mano de un patroncito de estancia, el destino nuestro, por supuesto, va a ser otro y muy grande. Muy bien.
Ahí está, Emilio Rachel. Bueno, se nos fue la mañana, chicos. La verdad quiero agradecerles. Y por último, dos preguntas para Alejandro, para que cierre. ¿Cómo lo ves al gobierno nacional? Porque uno dice, no son libertarios, ¿no? Porque por ahí, aquí la gente por ahí lo confunde, dice, no, Parnas está con los libertarios, con Milei, que esto y que aquello. Pero, ¿cómo es tu mirada con respecto al gobierno nacional hoy actual? Esa es la primera pregunta. Y segundo, después tenés referentes políticos que también te acompañan, ¿no es cierto? El caso de Carletti, ¿puede ser? Sí, bueno, tema nacional, nosotros somos un proyecto netamente provincial. Hay una pregunta que me hacen con mucha frecuencia. Algunos me señalan, me dicen vos sos de Milei, otros me dicen no, vos sos anti-Milei, porque bueno, en fin. Hace un ratito me llegó un mensaje de una persona que me preguntó lo mismo. Nosotros tenemos un proyecto netamente provincial. Somos dirigentes provinciales, lo que nos interesa es sacar adelante Santiago del Estero. Hay muchas deudas pendientes, muchos problemas que resolver en Santiago y no estamos realmente mirando más allá de lo que nos compete en la provincia. Nos acompañan, con respecto a la segunda pregunta, varios dirigentes. Nuestro espacio es un espacio en construcción. Nosotros hemos aprendido de las lecciones del pasado que la única manera de enfrentar a este régimen es con la unidad de la oposición, de todos los que estamos genuinamente en la vereda del frente hace mucho tiempo, y de ese aprendizaje hemos llegado a un frente que se llama Despierta Santiago, que integra muchos actores de la oposición que en el pasado nos hemos enfrentado y nos hemos peleado entre nosotros sin darnos cuenta que de esa manera le hacemos el juego al que gobierna hace tantos años. Está Facundo Pérez Carletti, por supuesto, Emilio, que está aquí conmigo, Eduardo Chavay Ruiz, y otros actores que quizás no sean tan visibles y que están trabajando en la trastienda, pero todos forman parte de un esquema que nosotros queremos seguir sumando hasta octubre. Todo lo que esté al frente de este régimen es bienvenido, siempre que sea genuinamente opositor, sano por supuesto. Nuestro límite son los falsos opositores que siempre quieren plantar el gobierno provincial. La idea es esa, unirnos, hacer una sola fuerza y poder enfrentar con todas las armas a este monstruo que nos viene castigando ya hace tanto tiempo. Bueno, para cerrar, muchísimas gracias. Y lo último, ya esto es lo último, 3 palabras que te caractericen como persona. En 3 palabras resumir todo. Es muy difícil. Para que la gente que está escuchando. Autodefinirme me resulta muy complicado, pero... No, pero es lo que va a quedar grabado acá en las redes sociales. Una persona... Estudiar, trabajar y trabajar. Bueno, eso es una buena forma de escribir. Estudiar, trabajar y transparencia. Con el objetivo, transparencia, honestidad, mucha vocación de servicio y las ganas genuinas de cambiar esto, de que todos podamos vivir en una cierta normalidad, de poder, cuando discutimos esta cuestión del frente que hemos armado, nosotros abrimos las puertas a todas las ideologías, porque la verdad es que hoy en día ponernos a discutir en Santiago del Estero, si soy más a la izquierda o más a la derecha, si quiero más Estado, más mercado, no tiene sentido, porque aquí están de juego cosas mucho más básicas, como poder expresarte libremente, como para poder acceder al agua sin que te extorsionen o te estén apretando, como poder elegir un futuro para tus hijos, o sea, no tienen lugar otro tipo de debates. Ojalá se dieran debates más complejos, más profundos, filosóficos sobre el tipo de Estado que queremos. Aquí lo que queremos es vivir tranquilo, vivir en libertad, poder tener un trabajo digno, salud, educación y no mucho más. Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias, Emilio, y bueno, acá la gente que te acompaña, el amigo Tronquito, como lo conocemos acá, el amigo Mar. Muchísimas gracias, ha sido un gusto que nos elijan, que los tengamos nuevamente acá. Y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa, señoras y señores, a través de la radio del pueblo del 101.5. A la vuelta volvemos con más. Si a tu negocio le va mal.